Hola, Dios te bendiga. Sé bienvenido. Esta noche estaremos compartiendo la palabra del Señor. Queremos darte la más cordial bienvenida a este tiempo de la bendita palabra de nuestro Dios. Y bueno, todos estos días hemos estado llevando adelante una serie de temas que están obviamente relacionadas tiene que ver obviamente con la forma de pensar, la mente. Hemos estado hablando ya 2 noches seguidas sobre este tema y nos ha parecido muy importante que nosotros podamos un poquitito visualizar, podamos ver, podamos comprender de cierta manera la bendición que trae lograr entender los beneficios de poder llegar a renovar el espíritu de nuestra mente. Si tú estás sintonizándonos recién esta noche, tenemos 2 temas anteriores a los cuales te aconsejaría que también puedas tú hacer una visita y puedas comprender y de cierta manera puedas ver lo que Dios ha dejado, ha diseñado para que la forma, no solamente espiritual, sino la forma mental, el alma, el asiento del alma, el intelecto, pueda también ser trabajada por parte del Espíritu de Dios. Porque esa obra no está completa. El espíritu nuestro sí, porque el Espíritu de Dios dice que vino a morar en nuestro espíritu. Pero hay un trabajo todavía que se tiene que realizar, es en el alma. Y si usted se deja ver a través de la Escritura, la Biblia dice que renovemos el espíritu de nuestra mente. O sea que el trabajo del Espíritu Santo no solamente está en afinar el movimiento espiritual mío, no solamente está en acrecentar mi espíritu, fortalecerlo, llenarlo de dones, de talentos, no, sino que también hay un trabajo en el área del alma. Esa es la parte que nosotros a veces hemos descuidado, bueno, por varias razones, pero que estas noches estamos con la ayuda del Señor, llegando a través de la luz de la Escritura a comprender un poco más qué es lo que realmente el Señor quiere para trabajar en medio de todos nosotros. Bueno, y le hacemos un breve repaso, así para que entremos al tema de lleno. La primera noche hablamos acerca de lo que eran los diseños de la mente, ¿verdad? Que hay una mente que Dios ha diseñado, que nuestra mente, porque está caduca, porque caducó, no puede ser, ¿qué le digo?, funcional en el mundo espiritual. No puede funcionar. Es una mente que ahora está en conflictos porque hay una voz espiritual que le está hablando, hay un entorno natural que le está hablando, hay voces internas, o sea que la mente se ha convertido en un campo de batalla. Está peor que la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Enemigos por aquí, enemigos por allá, enemigos externos, enemigos internos, hay enemigos por todo lado. Entonces la mente se ha convertido en un campo de batalla. Y a veces lo que nosotros no podemos traducir es justamente esa parte de la vida. A veces pensamos que solo la oración, el ayuno, la palabra, eso va a hacer que nuestra alma y nuestra conducta cambie, cuando la Biblia nos habla de que para renovar el espíritu de nuestra mente nosotros necesitamos un sacrificio vivo, agradable, que presentemos, dice la Biblia, nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable. Eso quiere decir que nosotros tenemos que esforzarnos todos los días para sintonizar nuestra mente, sintonizar nuestro corazón, nuestro espíritu al Espíritu de Dios en base a la palabra. También le hablé de cómo Dios le habló a Josué y le dijo: medita en este libro todos los días, en la mañana y en la noche, al levantarte, al acostarte, que sea esta tu meditación. ¿Para qué? Para que sepa que hay una realidad espiritual, sepa que hay un mundo espiritual, hay un mundo natural que está gobernado por un mundo espiritual. Y le dijo Dios eso a Josué, que hay leyes espirituales que gobiernan las leyes naturales, porque la primera batalla a la que se iba a enfrentar este hombre llamado Josué era Jericó. Y para batallar, para ganar, tenía que estar obviamente muy superior, tener muchos recursos. Entonces Dios le muestra, le trabaja, le activa, por así decir, la mentalidad a Josué del mundo espiritual, y Dios le permite la gran victoria. Así fue el paso que tuvo Josué dentro de lo que era a la tierra prometida. En el segundo tema hablamos acerca de la segunda parte y vimos que la mente está programada. Desgraciadamente, me da mucha pena decirlo de esa manera, pero la mente se ha programado. Se ha programado, el mundo está programando la mente, hay la programación neurolingüística, la televisión, los medios, las redes,
están programando la forma de pensar de la gente y bueno, de eso nadie dice nada, ¿verdad? A eso no le echamos nosotros tela de juicio, con eso estamos felices y contentos, no vemos que sea mal, parece una exageración lo que decimos, pero ahí están los resultados. Ahí vemos hoy día una generación de jóvenes violentos, jóvenes agresivos, hogares destruidos, la proliferación de la prostitución, la proliferación de los divorcios, la proliferación de la pornografía, la proliferación de las drogas, y eso no es otra cosa, no es que la globalización nos ha alcanzado, sino la programación, ¿verdad? A través de los programas de televisión, a través de la moda, hacen que te lo piensan, te lo visten, te lo hablan, y a la gente no le está dando mucha cabida, ¿verdad?, al desarrollo personal, sino que está imitando y copiando porque hay que estar a la moda. Y la moda está marcando con todo su contexto, ¿verdad? No solamente ropa, vestimenta, sino le hablo con filosofías, con ideologías, también con palabras, con películas, con todo lo que conlleva ahora, está como por decirle, está trabajando en el sentido de programar la mentalidad de la gente, pero no para un bien, definitivamente, la está programando para un mal. Por eso es que le decía en la cita bíblica del apóstol Pablo a Timoteo, cuando le dice, en los últimos tiempos serán terribles, ¿verdad? Serán, en otra versión le dice, serán feroces. ¿Por qué? Porque ahí se habla de gente que perdería la esencia, perdería el funcionamiento natural de un ser humano. Por eso dice Pablo a Timoteo, le dice, habrá gente que tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un trabajo incesante de las tinieblas para distorsionar la forma de pensar de la gente. Por eso es que muchos creyentes tienen éxito en la iglesia, tienen éxito en su vida espiritual, éxito en la oración, tienen éxito en varias cosas, pero a veces como que nos aplazamos en la vida natural. No sabemos llevarnos bien con el cónyuge, somos pero buenos oradores. No sabemos llevarnos bien con el jefe o con los empleados, pero somos buenos intercesores. No sabemos llevarnos bien con los hijos o con los padres, pero sí somos buenos creyentes, buenos ofrendantes, buenos diezmantes, somos personas que alabamos el domingo al Señor. No dudo que esto sea mentira, yo no digo que es mentira, no digo que se llame hipocresía, no, definitivamente, ni fariseísmo, ni religión, sino que está faltándonos algo definitivamente. Y lo que nos está faltando es una educación en nuestra forma de vivir, nos está faltando un renovar el espíritu de nuestra mente para que sea coherente lo que creemos con lo que vemos y lo que decimos, para que sea coherente mi vida espiritual con mi vida natural. Debe haber una armonía, no solamente es que yo ore y aquí trate mal, ¿verdad? No, no es solamente eso. O que yo ayune, yo clame y aquí yo me calle y guarde silencio. No solamente se trata de eso, sino que definitivamente tiene que haber una armonía en mi vida espiritual, en mi vida natural y aún en mi vida física. Tiene que haber una armonía. Todo esto conlleva un trabajo esforzado. Le he dicho estas noches que si usted está dispuesto, ¿verdad?, a pagar un precio muy elevado, definitivamente ese precio le va a acceder a usted a un crecimiento también integral, un crecimiento espiritual, un crecimiento emocional, un crecimiento natural y físico, porque le repito otra vez, buenos en la iglesia, buenos en el ayuno, pero a veces descuidamos el área de la salud, descuidamos la alimentación, descuidamos cuidados que tenemos que tener con el cuerpo. Entonces no está de acorde, algo está fallando, porque mire, el pensamiento griego es divisorio, divide el cuerpo, divide el alma, divide el espíritu, nos hace diferentes, pero en Dios dice la Biblia que somos uno. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser, no dice las áreas, dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea que el Señor no nos mira divididos, Él nos mira un solo ser integral. Entonces ahí viene el problema, que queremos ser solamente espirituales, que queremos solamente ser intelectuales o que queremos ser solamente prudentes en la alimentación. Pero aquí conlleva toda una armonía a lo que nosotros tenemos que alcanzar. Y para eso justamente le estoy hablando estas noches de
los diseños, y esta noche le voy a hablar de la arquitectura de la mente, que definitivamente es Dios el creador, el hacedor, el que ha hecho una mentalidad. Dice que Él ha diseñado nuestro ser y entre eso está la mentalidad. Dice la Biblia, hablamos la noche pasada, que Él escribió la palabra en nuestras mentes. O sea que aquí tenemos escrita la palabra del Señor. O sea, no está en un libro solamente, no está en textos, no está en la iglesia, está aquí escrita, y dice también la Biblia que está escrita en nuestros corazones. Esta noche vamos a leer Romanos capítulo 8, el verso 5, y vamos a estar viendo partes de la arquitectura de la mentalidad, la mente. Le dije que la mente tiene un diseño, Dios la ha creado, y a través de la palabra esta mentalidad puede otra vez activarse, porque la finalidad de nuestra mente, déjeme decirle esto, no es cambiar o ser mejores o ser positivos, ¿verdad? No, es que nosotros renovemos el espíritu de la mente. No es ponerle una fachada a tu mente, no, es renovarla, renovar el espíritu de la mente, porque eso es lo que nosotros necesitamos en conclusión. Y llegar a tener la mente del Señor Jesucristo. Así que mi amado hermano, mi querido amigo, la meta es bien elevada. La meta no es sencilla. La meta es llegar a la estatura del Señor Jesucristo, en la forma espiritual, en la forma emocional, en la forma de la sabiduría, del conocimiento. Usted dirá, pero eso es imposible. Es que el Espíritu de Dios que lo ayudaba al Señor Jesús es el mismo Espíritu que ahora está con nosotros, está en nosotros, está sobre nosotros. Ese Espíritu Santo que es omnipresente, que es Dios, está con nosotros. Así que la fuente de la sabiduría, la fuente de la inteligencia, la fuente divina está con nosotros. O sea que solamente nos basta cambiar ese espíritu de la mente, hacer lo que le dije, caducó, ahora hay que renovar, así. Pero ese es un trabajo arduo. Ese no solamente está en 4 o 5 oraciones, no. Ese es un trabajo arduo que nosotros tenemos que definitivamente llegar a pagar el precio, ¿verdad? Usted va a tener lo que está dispuesto a pagar. Entonces, leíamos eso, y esta noche en Romanos capítulo 8, el verso 5, vamos a ver un detalle más que para mí es bien importante, es bien incisivo el versículo, para que veamos lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 8, el verso 5 dice, porque los que viven, dice la Escritura, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Fíjese, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí ya usted tiene una radiografía de la mentalidad que usted quiere acceder. Y dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Qué tremendo es esto para que nosotros podamos reflexionar para una situación. La pregunta sería para todos nosotros, ¿dónde usted tiene puesta la mente? Yo creo que ahí usted va a comenzar a darse cuenta de puntos bien importantes. Le dije, puede ser que usted vaya años a la iglesia, puede ser que usted tenga títulos ministeriales, ¿verdad? Títulos de pastor, haya accedido a grados de diaconado, haya avanzado en el evangelio, pero a veces nos convertimos en una molestia, nos convertimos en una carga, en una oposición para las cosas del Señor. Mire, yo estuve leyendo algunos libros por ahí y me di cuenta de algo bien impresionante. Dice que eh, en el mundo, los únicos, se va a impresionar con lo que le voy a decir. En el mundo en que vivimos, en el planeta Tierra, los únicos que crean a su enemigo son los latinoamericanos. Yo dije, ¿por qué? Porque esa es parte de una cultura. Los únicos que crean a su enemigo son los latinoamericanos y están enfocados en las iglesias. ¿Por qué esto? Porque le dije, hacemos muy buena gente espiritual, pero no la hacemos gente educada, no hacemos gente respetuosa, no hacemos gente delicada en su forma de hablar, en su trato.
no nos importa, como vamos al cielo y esta carne se va a caer en la tierra, bueno, que se quede también el grosero, pero que se vaya el espíritu. No, no es así. Le vuelvo a repetir, es más, la Biblia dice que de toda palabra ociosa que hablemos aquí en la tierra vamos a dar cuentas en el cielo. O sea que aquí tiene que haber una sanidad en tu lengua. Debe haber una salud en tu lengua, porque hay lenguas que están enfermas, porque hay lenguajes que están enfermos, y eso es por causa de una mente que ha sido afectada, una mentalidad que ha sido programada para la violencia, las groserías. Usted ha visto que programas de radio y de televisión, ahora, si no dicen una grosería, la gente ya no los quiere ver. Si no muestran más de lo debido, la gente ya no los quiere ver. Ahora los programas tienen que llevar malas palabras, tienen que llevar palabras soeces, tienen que llevar términos denigrantes a cierto tipo de personas. Si no hay eso, y por medio, ¿verdad? Como un aderezo, tiene que haber risas y tontas, risas que ni siquiera ameritarían la situación, pero la gente le gusta eso y consume eso porque su mente está puesta en eso. Entonces nosotros como creyentes tenemos que evaluar la mentalidad que tenemos. Mire, la Biblia dice en el libro del Apocalipsis, si mal no me acuerdo, creo que es capítulo 11, dice que el Señor le dice a los ángeles, vayan y midan a los que están ahí en el atrio, en el altar, mídanlos. Y esa palabra medir es la palabra metrón. O sea que no solamente, déjeme decirle, nos van a medir a los adoradores en la iglesia, no solamente van a medirnos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, no, nos van a medir el alma. Porque cuando dice que lleguemos a la estatura del Señor Jesucristo, no solamente se está refiriendo a los niveles grandes espirituales. El Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que Él tuvo, en el libro, cuando nació, en el libro de Lucas, cuando Él nació, dice que crecía en gracia para con Dios, para con los hombres y en estatura. O sea, Él cuidaba su salud física también. Entonces, lo que aquí se trata es de que haya un crecimiento integral, espiritual, emocional, físico. Es que haya un desarrollo normal, hay un desarrollo natural y no solamente nosotros apliquemos a ciertas áreas de nuestra vida. Entonces, fíjese la declaración tan impresionante que este hombre dijo, ¿verdad? Un predicador que ya partió a la presencia. Este hombre dijo, los únicos que crean a sus enemigos son los latinoamericanos y dentro de esos están los cristianos, dijo, porque esos son los que se traicionan, se tiran la puñalada, dividen la iglesia, parten, hablan mal de uno, hablan mal de otro, ellos son los mismos que se difaman, que se traicionan, que mienten y ellos mismos crean sus propios enemigos. Yo me quedé asombrado con esa declaración porque parecería muy verdad, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy tratando de hablar esta noche es de que tengamos nosotros un conocimiento pleno de que hay una mente que ha quedado embotada, hay una mente que ha quedado corrompida, ha quedado afectada, ha quedado programada por las tinieblas para que reaccione conforme a las tinieblas. Y dentro de la arquitectura mental o la arquitectura de la mente, aquí la palabra del Señor dice en Romanos que donde nosotros ponemos la mente, fíjese, es como que, le voy a traducir un poquitito, aquí tengo algo frío y aquí tengo algo caliente, ¿verdad? Y donde yo ponga la mente, ahí va a reaccionar. Por eso, esta cita bíblica nos trae mucha reflexión. Quiero leérselo otra vez más para que podamos comprender lo que dice la Escritura. Dice Romanos 8:5. Si usted en su casa tiene una Biblia, bendito sea Dios. Si usted nos sigue así en la pantalla con su familia, con la Biblia y el cuaderno, gloria a Dios. Usted tiene mucha intención de cambiar, tiene mucha intención de aprovechar lo que estamos compartiendo. Y fíjese lo que dice. Porque los que viven, fíjese lo que la palabra le dice, porque los que viven conforme a la carne, o sea, al diseño de este mundo, así se lo voy a traducir, ponen la mente, miren, no ponen el corazón, dice, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, o sea, los que ponen la mente en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Y dice, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Hasta aquí hagamos un alto. Entonces usted se va a dar cuenta por qué las personas no tienen paz, por qué las personas no tienen vida, por qué la vida de la gente se ha convertido en un completo afán. Que el trabajo, que el dinero, que el fulano, que las relaciones, que las emociones, que esto y que el otro.
porque la mente la han puesto en las cosas diarias de la vida, en este mundo. La mente la pusieron en la necesidad, la mentalidad la pusieron en el caos, dudaron de Dios. Mire, esta pandemia lo que hizo fue develar el evangelio que teníamos. Un evangelio emotivo o un evangelio de principios. Un evangelio emotivo es: hay pandemia, yo no salgo. Con esto no estoy diciendo que usted se vaya tentando a Dios y haga de su vida un carnaval, ¿verdad? No, 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 porque ya por lo menos bajó la situación, pero hay gente que sigue como que aislada, vive en tremendo temor y temblor. Entonces, mire lo terrible de esto, es que esta pandemia, este problema y las que vendrán también, que son, yo creo, probatorias, son leves exámenes para la cristiandad que nosotros tenemos. Probaron si nuestro evangelio al que nosotros accedimos, al que nosotros creímos, es un evangelio que está basado en la emoción o está basado en el principio. Le vuelvo a repetir, el evangelio no va a cambiar por la vida que nosotros llevemos, la situación que se desate, las plagas, las bendiciones, las bonanzas. El evangelio no cambia. Quien cambia es nuestra perspectiva dependiendo dónde hemos puesto la mente. Si yo tengo promesas del Señor, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a sanar, pero tengo la mente puesta en el mundo, mi mente no ha sido renovada, pues todo lo que vaya a pasar me va a golpear, me va a desanimar, aún con promesas, aún con profecía, aún con palabra escrita en mi mente, en mi corazón y en un libro. Aún con eso me va a golpear. ¿Por qué? Porque mi mente está puesta en esa parte, está puesta en el mundo, está puesta en la carne, está en una mente no renovada, en una mente caduca. Por eso es que nos afecta. Entonces, si yo pongo mi mente en las cosas espirituales, así como el Señor Jesucristo, aquí le voy a dar un claro ejemplo. Cuando Jesús, el Señor, iba en la barca con sus discípulos, usted sabe la historia, se desata una tormenta impresionante. Los discípulos obviamente estaban en la clase, estaban en la lección, y se levanta la tormenta y la tempestad, dice que golpeaba la barca. Ahí vemos dos acciones, dos reacciones de, por así decir, el evangelio del sentimiento, de la emoción y el evangelio de los principios. Ahí vemos a los discípulos todos nerviosos, tratando de maniobrar la barca. Seguramente Pedro obviamente era un pescador, estaban los timones, ¿verdad? Llevando a un lado, no sé, las velas, si es que abrían, quitando esto, porque él tenía experiencia en el mar. Pero el mar sí es osado, ¿verdad? Los que viven en el mar, usted sabe del que le hablo. Entonces el mar no los dejaba, estaban a punto de hundirse. Pero Jesús dormía, pero Jesús descansaba. Porque no solo su espíritu o tenía un gran cansancio físico, sino que él tenía el espíritu, la mente y el cuerpo puestos en armonía en el espíritu. Entonces cuando el apóstol Pedro se desespera, dice: maestro, maestro, despiértate. ¿No te das cuenta que nos hundimos? ¿Y cuántos hemos reaccionado así, verdad? Mire, hermano, fíjese que tenemos un lío, pero hermano, lo que le estoy diciendo, pero nos falta avanzar en la vida. Nos falta llegar al diseño de la mente espiritual, a la arquitectura de la mente espiritual. Y le vuelvo a repetir, el único camino que yo puedo ver es el sacrificio vivo de todos los días. Sacrificio de santidad, que yo me presente como una ofrenda agradable a Dios todos los días de mi vida, que medite en la palabra. No es un momento, no es 5 minutos, no es 10, es que yo me sumerja a la palabra, que pueda leer la palabra, analizar la palabra. Y este no es trabajo de pastores, este es trabajo de todos los que hemos nacido de nuevo, porque no solo los pastores deberíamos estar enamorados de Cristo o enamorados de la palabra, sino que todos deberíamos estar anhelantes, ¿verdad?, del Señor Jesús, anhelantes de su regreso. Deberíamos estar ardiendo por amor de volver a ver o por ver al amado Jesús volver por nosotros. Esto no es trabajo de pastores, esto no es trabajo de apóstoles, de profetas, este es trabajo de todo aquel que ha nacido de nuevo. El deseo de la transformación de la mente. Porque cuando dice la Escritura, que cuando suene la trompeta, dice que seremos transformados en cuerpos de gloria. O sea que la transformación del Espíritu ya se suscitó el día que nosotros fuimos aceptados por Cristo.
El de la mente y el alma, estamos en el proceso. Y el Señor cerrará con broche de oro la transformación corpórea. Entonces, avancemos. Dice por eso Romanos, aquí nos da una muestra bien clara. ¿Dónde hemos puesto la mente? En los afanes, en los problemas. Le dije alguna vez, le preguntamos y le consultamos a veces a las personas, a los amigos, al Google, a todo preguntamos, pero no le preguntamos al Señor. Él debería ser la fuente de consulta número uno en nuestras vidas. Les repito, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, debería ser la fuente de consulta número uno en nuestras vidas. Aquí, ¿verdad, Señor? ¿Qué hago? Padre, tú me tienes que enseñar. Yo ignoro estas cosas. Por favor, esa es una actitud de humildad, reconociendo que yo no lo sé todo, que necesito conectarme, que necesito yo activar mi mente espiritual, mi inteligencia espiritual, porque de eso habla la Biblia. Fíjese lo que está haciendo el mundo a la paralela. Ahora está haciendo la inteligencia artificial. Si Dios nos permite a colación este tema, tal vez el último, le voy a hablar de la inteligencia artificial, porque la Biblia nos habla de la inteligencia espiritual. El mundo está yendo a la paralela, pero lo triste es que el plano cristiano, el plano de los evangélicos, cristianos, apóstoles, profetas, lo que usted quiera, los ministros, en su gran mayoría han descuidado áreas en las que nosotros tenemos que trabajar. Por eso el mundo ahora habla de inteligencia artificial. Por eso cuando usted va al internet, busca cierto tipo de información, ya le empieza a llover todo lo relacionado con eso. No es que es un link, esa es la inteligencia artificial. Ya en otros países hay presentadores, existen presentadores de televisión que son robots con inteligencia artificial y ellos quieren llegar al punto de poder tener sentimientos. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Y nosotros estamos conformes cantando gloria a Dios, aleluya, los domingos en la congregación, cuando la iglesia ya ha pasado a otro nivel y muchos no nos hemos dado cuenta. Ha pasado al nivel de la liberación, ha pasado al nivel de la administración. Deberíamos haber pasado al nivel de la inteligencia espiritual, porque está escrito en la palabra, en los profetas. Dice la escritura, despertaré a tus hijos, oh Grecia, contra tus hijos, oh Sión. Va a haber una lucha de conocimientos, una lucha de poderes mentales. No le digo con esto que nosotros estemos, ¿verdad? No me refiero a eso. Pero va a haber una lucha de inteligencias. Por eso está escrito en la palabra, despertaré a tus hijos, oh Grecia. Y usted sabe los griegos, todo lo que conlleva la cultura griega. Contra tus hijos, oh Sión, los hijos de Sión. Es que hay que despertar. Los hijos de Grecia, la sabiduría de Grecia, o lo que ahora se podría decir, la inteligencia artificial, pero la Biblia nos habla de la inteligencia espiritual. Quiera Dios que terminemos nosotros todo este tiempo con justamente ese tema para poder tener un pantallazo más general de lo espiritual, lo mental, ¿verdad? Que quiere Dios que vayamos a renovar a lo que está pasando ahora en la tecnología. Ahí vamos a apuntarlo para trabajar ese tema. Entonces, ¿dónde pone usted la mente? ¿Cuál es la arquitectura de su mente? Por ejemplo, al referirnos a la arquitectura, si usted vive en un lugar obviamente frío, como nosotros vivimos aquí a más de 4,000 metros de altura, hay edificios aquí en nuestra ciudad que ya se están construyendo con oxígeno. Si usted no sabía, hay edificios que ahora le ponen no solamente el gas domiciliario que nosotros tenemos, no solamente le están poniendo las tuberías de agua, ahora le están poniendo también las tuberías de oxígeno, porque aquí carecemos de oxígeno. Aquí no tenemos todo el oxígeno que otros disfrutan en otros lugares más bajos. Aquí tenemos falta de oxígeno. Entonces la estructura, la arquitectura de la casa tiene que ser diferente. Quizás las paredes tendrán que ser más gruesas, materiales que atraigan el calor, etcétera, etcétera. La misma posición de la casa, esa es la arquitectura, según dónde vaya uno a vivir. Si usted vive en un lugar cálido, pues obviamente hay lugares que tienen ventanales más grandes, no tienen vidrios, algunas, ¿verdad? Para que entre la frescura, las paredes no serán las que atraen calor, sino las que retienen el calor para que allá adentro se mantenga fresco. Entonces, la arquitectura de una casa está hecha conforme al lugar donde se va a vivir. Lo mismo pasa con la arquitectura mental, la arquitectura de la mente. Donde tú pongas la mente, así va a ser construida tu mentalidad. Padre negativo,
padre, ¿qué le digo? Un padre temeroso, los hijos van a tener desgraciadamente que lidiar contra eso si es que no están peleando. O van a terminar copiando lo mismo, haciendo lo mismo, porque se está gestando la misma arquitectura. Usted sabe que el trabajo con los niños, por ejemplo, es impresionante. Hablarles, 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 se está moldeando la mente. Entonces, lo que nosotros necesitamos es saber dónde estamos poniendo nuestra forma de pensar. Por eso aquí dice la Biblia, la mente puesta en la carne, dice que es muerte. Y aquí lo que me llama la atención en esta escritura dice que se convierte en enemiga de Dios. Pero ¿cómo es posible que yo que voy a la iglesia me convierta en enemigo de Dios? ¿Por qué yo como cristiano evangélico, por qué si yo asisto a la iglesia, soy fiel en muchas cosas, por qué la vida me golpea? Yo no dudo de que Dios nos vaya a permitir pruebas. Yo no dudo de que Dios vaya a permitir que pasemos momentos de hambre, de soledad, de enfermedad, de muerte. Yo no dudo de aquello. Pero hay gente que vive en ese sistema, en ese ciclo, ¿verdad? Es algo cíclico, la desgracia, la muerte, la desgracia, la escasez, la enfermedad, la pobreza. Ya entra en un círculo, aunque dice que vaya a la iglesia, aunque dice que ama a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la mente puesta en la carne, fíjese lo que dice, y sería bueno que usted lo subraye si tiene Biblia, dice que es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Entonces, aquí hay una aclaración bien importante, ¿verdad? Que si usted no pone la mirada en las cosas del Señor, usted aunque vaya a la iglesia, por la mentalidad que tiene, se está convirtiendo en enemigo de Dios. Y eso es fatal, porque esta mentalidad no va a buscar a Dios. Mi forma de pensar no va a quererse sujetar a Dios. Por eso el domingo nosotros decimos, hermanos, esta semana vamos a bendecir a alguien que encontremos en la calle. Y el domingo usted aplaude, gloria a Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 13 dice que esa es la semilla que fue sembrada junto a los espinos, ¿verdad? Se emociona, pero cuando empieza a salir es ahogada por los afanes de la vida. Entonces, el domingo usted, gloria a Dios, aplaude, está feliz, pero cuando se va, la mente no se sujeta. Usted ve un necesitado, ve otro necesitado y otro necesitado y la mente no se sujeta, entonces se está convirtiendo en un enemigo de Dios, porque una mente puesta en las cosas de la carne se convierte en un enemigo de Dios. Fíjese qué delicado es el asunto. Esto por eso va más allá de solamente creer, se trata de hacer. No solamente es un asunto de yo creo, porque la Biblia dice que hasta el diablo cree, pero es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta, la carne no se sujeta a las cosas de Dios, la carne es rebelde, la mentalidad es yo nací así y así me voy a morir. Aquí no, nadie me va a manejar, nadie me va a gobernar, pues yo nací así y así me voy a morir. Pero dice que la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Por eso, hermano, aunque usted no crea, hay gente que sí pone la mente, las pone en las cosas del Señor, duerme tranquilo, no tiene casa propia, no tiene una buena pantalla, apenas paga a veces el arriendo, pero por lo menos duerme en paz y vive en paz, porque dice la Biblia que la mente puesta en las cosas del Espíritu traen vida y traen paz. Bueno, y aquí vamos a hacer una cita bíblica más. Efesios capítulo 6, el verso 16 y el verso 17, habla de la estructura de la mente, porque ya le dije, donde está la mente, esa es la arquitectura de la mentalidad. Donde está la mente puesta, así se va a desarrollar. Si tu mente está puesta en las cosas de este mundo, está caduca, pues obviamente vas a ser afanado, vas a tener siempre pleitos en tu mente, vas a ser negativo, como el mundo le llama, vas a ser tóxico, vas a ver la forma, pero no el fondo, vas a hablar un lenguaje contrario al que dice la palabra de Dios. Por eso, cuando el mundo esté hablando de muerte, la iglesia tiene que hablar de vida, porque es algo contrario. Cuando el mundo esté hablando de enfermedad, la iglesia tiene que hablar de sanidad. Cuando el mundo esté hablando de pobreza, la iglesia tiene que hablar de riqueza, porque déjeme decirle, nosotros no somos de este mundo, estamos, pero no somos de este mundo. Entonces, por favor, cambie la manera de pensar, cambie su manera de ver la vida, véala a través de la palabra. Cambiará su forma de hablar cambiará su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de ser, cambiará absolutamente todo.
Pero eso solamente sucede cuando uno se presenta como sacrificio vivo delante del Señor. Todos los días voy a la cruz, clavo mi mente. Mire, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a él le pusieron una corona de espinas, ¿verdad? Las espinas son afanes. Él tuvo que llevar ese dolor, esa carga en la mente, para que nosotros seamos liberados de ese diseño, de ese antidiseño de la mentalidad. Y aquí viene la arquitectura de la batalla. Mire qué impresionante es, porque aquí dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6, verso 16 y el verso 17, cuando hace referencia a las armas espirituales que cargamos, le pone un ojo a la mentalidad. Mira lo que dice. Efesios 6, el verso 16 y 17. Dice, en todo momento, dice, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y dice más adelante, tomad también el yelmo de la salvación. Mire qué importante es esto. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Si el Señor nos da un yelmo para que cubra nuestra cabeza, nuestra mente, es porque el enemigo sabe que ese es un punto frágil. Un yelmo es un casco, un yelmo es algo que protegía la cabeza, ¿verdad? De los golpes, de las pedradas, de los espadazos, del golpe que pueda llegar a la mente, porque usted sabe, un golpe en la mente, ya, una herida en el brazo, en la pierna, uno puede sobrevivir, pero en la cabeza, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Por eso dice el Señor Jesús, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Y quién es el pastor Jesús? Es la cabeza de la iglesia. Por eso la cabeza tiene que estar blindada. Usted debe saber que hay una mente, una arquitectura mental de guerra. No solamente usted tiene que ser condescendiente con el enemigo, ¿verdad? No tiene que pensar ni siquiera usted y decir, bueno, no voy a hacer guerra espiritual, no lo voy a provocar al diablo porque por ahí nomás él se pone bravo y me ataca. Mejor ahí estamos. Yo adoro a Dios, pero ahí con Don Sata yo no tengo problemas. Si usted piensa así, usted está completamente equivocado. ¿Sabe por qué? Porque usted ore o no ore, ayune o no ayune, haga guerra espiritual o no, él le ha puesto los ojos para destruir. Así de sencillo es. Lo hace con mayores, jóvenes, ancianos, niños, con todos. A él no le importa nada. A través de leyes, a través de programas, de películas, a través de todo, la maquinaria destructiva de las tinieblas ha entrado en avance y nosotros no podemos quedarnos así. Entonces, mire lo que dice. Hay una batalla, una estructura en la mente en la batalla. Uno tiene que blindar su forma de pensar, porque la batalla, la primera batalla, déjeme decirle, se está desenvolviendo, se está desencadenando aquí. Porque la Biblia dice que tomemos el yelmo de la salvación. La mente es el campo de batalla. Alguien decía que la mente es la autopista, es el aeropuerto donde aterrizan los pensamientos divinos o los pensamientos satánicos. Una mente desocupada, decía otro, es buen territorio para que Satanás gane ventaja. Una mente desocupada, una mente divagando, una mente con el pensamiento por aquí o por allá, vagando, es una mente que va a ser mal utilizada, obviamente por las tinieblas. Tal vez hasta el día de hoy nosotros hemos caminado con una mente puesta en las cosas de la carne, una mentalidad solo puesta en los problemas, en las necesidades. Eso no nos ha dejado ver la riqueza que Dios ha puesto en nosotros. Porque nos hemos enfocado, mire, le voy a hablar de otro día de enfocar la mente, porque todo tiene que ver con esto. Este es el meollo del problema en muchos casos. Porque nos hemos enfocado en la necesidad. No tenemos comida, pero estamos sanos. No tenemos trabajo, pero tenemos a un Dios. No tenemos esto, pero tenemos este otro. Es que enfocarnos en algo nos ha hecho perder, poner la mente en las cosas de la carne, enfocarnos en eso, nos ha hecho perder a nosotros grandes bendiciones. Es como que yo estaría hablando allá, ¿verdad? Y quiero contarle, estoy desenfocado, estoy hablando a alguien que no veo, pero cuando me enfoco, estoy hablándole a alguien que creo que me está viendo y me está escuchando. Por eso, por favor, entienda algo. Tiene que enfocar su mente en la palabra de Dios, en las cosas espirituales. No vaya divagando y será de Dios, ahora te amo, ahora te creo, ahora no te... Por favor, mi amado hermano, mi querido amigo, enfoque su mente en las cosas del Señor. Por eso dice la Biblia, puestos los ojos, sentidos,
puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo. Entonces hay que volcar los ojos a Él, hay que volcar urgentemente los ojos a Él. Entonces le he hablado esta noche de dos arquitecturas, ¿verdad? La arquitectura puesta, la mente puesta en las cosas del mundo, la carne, o la arquitectura puesta en las cosas espirituales. Al decir la arquitectura puesta en las cosas de la carne, la Biblia dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, celos, pleitos, iras, contiendas, herejías. Imagínese, si solo lo que usted piensa está relacionado con algo de lo que le acabo de decir, su mente está desenfocada. Es como que cuando tú no miras bien, ¿verdad? Entonces miras a lo lejos y no miras bien, no estás enfocado, te puedes equivocar. Es como cuando tú no escuchas bien, dicen una cosa y tú entiendes otra, porque no estás enfocado. Entonces la mente, el espíritu, la arquitectura de la mentalidad en el espíritu dice que es, según Gálatas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Entonces, si tu mente está relacionada a eso, vas por buen camino. Y si no, pues es tiempo de que nosotros vayamos a reflexionar. Hacer tres cosas básicamente: despojarnos del viejo hombre, como dice la Biblia, renovar el espíritu de nuestra mente y revestirnos del nuevo hombre. Es como quitarnos el viejo traje de pecadores, que no es tan sencillo así, ¿verdad? Que es todos los días la batalla. Revestirnos o ahora de un nuevo hombre creado según Dios. La palabra renovar viene de la palabra ananeo, que quiere decir darle una nueva forma, es cambio radical, hacer de nuevo y regenerar. Eso significa la palabra renovar la mente. Deseo con todo mi corazón, de verdad, que estas enseñanzas estén ayudándolo de cierta manera. Oramos al Padre todos los días para que las enseñanzas no solamente vengan a ocupar un espacio, no ocupemos un tiempo, sino que de verdad valoramos el tiempo que usted también nos otorga para poderse dar unos minutos y compartir con nosotros la palabra del Señor. Trabaje en su forma de pensar. Ubique su mentalidad en las cosas del Espíritu. Haga morir la carne todos los días de su vida. Ponga su mente, cuando encuentre algo que no está bien, dígale: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo se debe pensar? ¿Cómo se debe actuar? ¿Qué es lo que tengo que decir? Cristo el Señor dijo claramente: yo hago lo que el Padre me ha mandado hacer. Yo digo lo que Él me ha dicho que diga. Ni más ni menos. Perfección. Entonces creo que nosotros deberíamos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dijo: imítenme como yo imito a Cristo el Señor. Así que lo bendecimos con todo nuestro corazón. Esta noche ha sido una alegría haber compartido con todos ustedes a través de este medio, la iglesia online. También le animamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, a este medio también usted pueda suscribirse, pueda dejarnos un like y así podamos nosotros también crecer con el mensaje del Evangelio. También usted puede compartir en su página de internet, en su Facebook, en su portal, estos mensajes que nosotros estamos llevando a diario, el rema de la palabra, la cita bíblica, tenemos algunos mensajes por ahí también guardados. Comparta con sus amigos. Creo que es tiempo de que vayamos sembrando la buena semilla, la preciosa semilla en todo este mundo que está lleno de tinieblas. Soy el pastor Marcelo Müller, quien tuvo la grata bendición, el privilegio de haberle compartido esta noche la bendita palabra de nuestro Dios. Que el Señor lo bendiga. Con nosotros será hasta el día de mañana para continuar hablando de las estructuras y las arquitecturas mentales. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga. Hasta mañana.